Una semana después de la final, el Mundial 2026 seguía dando titulares. Y esta vez no por un gol ni por un fichaje, sino por una respuesta. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, rompió su silencio ante la ola de críticas que ha recibido el torneo y lo hizo con un mensaje en redes sociales tan largo como contundente. Para entender por qué Infantino sintió la necesidad de salir a hablar, hay que repasar primero qué se le estaba criticando exactamente. La polémica más comentada de todo el campeonato tuvo como protagonista a Estados Unidos. El delantero Folarin Balogun fue expulsado con roja directa tras revisión del VAR por un pisotón en el partido ante Bosnia y Herzegovina, una sanción que debía dejarlo fuera automáticamente del choque de octavos ante Bélgica. Sin embargo, la FIFA levantó esa suspensión permitiéndole jugar. La decisión coincidió con informes que apuntaban a una llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el propio Infantino, lo que desató acusaciones de injerencia política tanto desde la UEFA como desde la Real Federación Belga de Fútbol. No fue la única sombra arbitral del torneo. Egipto denunció públicamente el arbitraje tras su eliminación en octavos ante Argentina, después de que no se sancionara un posible penalti en los minutos finales del partido. El técnico egipcio, Hossam Hassan, llegó a acusar directamente de amaño al torneo, mientras que uno de sus jugadores, autor de uno de los goles de Egipto en ese encuentro, declaró sin rodeos que consideraba el partido completamente condicionado a favor de la vigente campeona del mundo. Esas mismas voces insinuaron que la FIFA no quería que Messi y Argentina se fueran pronto de la competición. Fuera del terreno de juego, la otra gran polémica giró en torno a la selección de Irán. La decisión del gobierno estadounidense de restringir las horas de permanencia de la delegación iraní durante su estancia en el país generó una ola de críticas por motivos claramente políticos, en un torneo que se disputó de forma conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá. Y a todo esto hay que sumarle el propio arbitraje sobre el césped, que también generó ruido de fondo durante los 3 meses de competición. Ya desde el partido inaugural en el Estadio Azteca, 2 jugadores de Sudáfrica fueron expulsados en su derrota ante México en una de las primeras decisiones debatidas del campeonato. Poco después llegó la primera aplicación de la conocida como Ley Prestiani, una normativa que costó la expulsión de Miguel Almirón en el partido entre Paraguay y Turquía y que generó un intenso debate sobre su correcta interpretación. A esas polémicas se sumaron jugadas de fuera de juego milimétrico, como el gol anulado a Irán ante Egipto tras una posición adelantada mínima y decisiones de VAR muy discutidas en encuentros como Francia contra Senegal, con una caída de Mbappé dentro del área que el árbitro no sancionó ni siquiera tras revisar la jugada en el monitor, o el empate entre Ghana e Inglaterra, donde una caída dentro del área tampoco fue señalada como penalti pese a las quejas del combinado africano. Suiza, por su parte, protestó con dureza la expulsión de Brel Embolo en otro de los partidos más polémicos de la fase final. Y las críticas no se quedaron solo en lo estrictamente arbitral. Distintos medios especializados también señalaron cuestiones puramente organizativas, el aumento en el precio de las entradas, el formato de los descansos para hidratación durante los partidos disputados con calor extremo y el propio espectáculo de medio tiempo diseñado para la final fueron algunos de los puntos que alimentaron el debate sobre cómo la FIFA gestionó este primer mundial con 48 selecciones. Incluso después de conocerse ya al campeón, la tensión entre las 2 finalistas siguió dando titulares. Un sector de la afición argentina llegó a convocar una manifestación pidiendo la repetición de la final, alegando irregularidades arbitrales durante el partido ante España. Y el propio Lionel Scaloni, ya cerrando el capítulo de aquel choque, respondió con un dardo directo hacia quienes cuestionaban a su equipo, dejando claro que, en su opinión, esas críticas no conocían realmente a su selección. Con todo ese ruido acumulado, y ya con España coronada campeona del mundo, Infantino decidió pronunciarse. En su mensaje arrancó destacando los números generales del torneo. 7 millones de personas de 200 países disfrutaron de la competición repartida en 16 ciudades y aseguró que el desarrollo del campeonato se dio sin incidentes, sin hostilidad y sin violencia. A partir de ahí, el tono del mensaje cambió por completo. Infantino se dirigió directamente a quienes han cuestionado el Mundial, señalando que esas personas, consumidas por las críticas, se habían perdido todo lo bueno del torneo.
fue más allá al hablar de quienes, según él, difunden odio y rumores falsos desde detrás de una pantalla y contrapuso esa actitud con el trabajo de la FIFA organizando lo que definió como el mejor espectáculo del mundo. Cerró esa idea con una frase que resumía su postura. Mientras unos dividen, la organización, según él, une. Sobre el caso concreto de Irán, Infantino subrayó que la selección pudo competir sin incidentes pese al contexto de conflicto bélico con Estados Unidos y llegó a mencionar que una vez empezó el partido, los cánticos en contra del equipo se transformaron en un solo cántico colectivo. Insistió en que el fútbol va de unidad y no de división y en que este tipo de polémicas responden a motivos políticos ajenos al deporte. El tramo más directo de su mensaje llegó al hablar del arbitraje. Sin mencionar de forma explícita el caso Balogun, Infantino defendió que las tarjetas potencialmente erróneas o las decisiones de no sancionar ciertas acciones son habituales y ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo. Y lanzó una pregunta cargada de ironía. Le pareció curioso que los mismos países que aplican esas prácticas en sus propias competiciones sean precisamente los que ahora las critican en el Mundial. Infantino cerró su mensaje con un tono más personal, diciéndose orgulloso de haber contribuido, aunque fuera mínimamente, al espectáculo que ha sido el torneo y expresando su deseo de que el fútbol termine por elevarse por encima del odio y la división. Ahora bien, conviene mirar esta respuesta con perspectiva. Por un lado, es cierto que ningún mundial reciente se libra de polémicas arbitrales y que las comparaciones históricas que se han hecho estos días demuestran que estas situaciones no son nuevas. En el Mundial de 1962, la FIFA dejó sin efecto la expulsión de Garrincha antes de la semifinal, permitiéndole disputar la final con Brasil, y en 1982, durante el Francia contra Kuwait, un jeque kuwaití bajó desde el palco para protestar por un gol francés y consiguió que el árbitro lo anulara de forma momentánea. Son solo dos ejemplos de que la sombra de la polémica arbitral acompaña a este torneo desde hace más de 60 años. Por otro lado, el mensaje de Infantino evita mencionar explícitamente el caso Balogun, el episodio más señalado de todos y el único con acusaciones directas de injerencia de un jefe de Estado. Tampoco entra a valorar la manifestación convocada en Argentina ni las quejas concretas de Egipto o de Suiza sobre jugadas puntuales. Para algunos analistas, eso convierte su respuesta en una defensa genérica del espectáculo y de los números globales del torneo, más que en una respuesta directa a las acusaciones más incómodas que ha recibido la organización. Así que al final, la pregunta queda abierta para el debate. ¿Fue esta una defensa sólida de la integridad del Mundial 2026 o una forma elegante de esquivar las preguntas más incómodas? Lo que sí es seguro es que una semana después de la final, el torneo seguía dando que hablar, esta vez desde el despacho más alto de la FIFA. Contadme en los comentarios y suscribiros a Mundial Insiders para no perderos el próximo capítulo de este Mundial. Nos vemos en el próximo vídeo.